Ayer, el presidente Putin reconoció la llamada independencia de dos regiones de Ucrania, donde violentos separatistas han estado luchando desde 2014. Pocas horas más tarde, autorizó a las fuerzas rusas para ingresar a esas regiones. Durante semanas le hemos advertido al mundo que Rusia se estaba movilizando para una agresión militar contra Ucrania. Dejamos en claro que si Rusia invadía Estados Unidos y nuestros aliados y socios, impondríamos inmediatas y severas sanciones. Ahora que Rusia ha actuado contra Ucrania, también nosotros hemos respondido de manera unificada. Esta tarde, el presidente anunció la primera ronda de sanciones a Rusia en respuesta a sus acciones. Esto ha sido estrechamente coordinado con nuestros aliados y socios y se irá incrementando si Rusia incrementa su agresión hacia Ucrania. Hoy estamos estableciendo bloqueos contra dos importantes instituciones financieras de Rusia, el EIB y el Banco de la Defensa, afectando al Kremlin y a las Fuerzas Armadas. Esto representa más de 80.000 millones de dólares en activos. Se van a congelar sus activos en Estados Unidos, se va a prohibir cualquier transacción pública o privada con estas entidades y se les va a restringir o cerrar el acceso al dólar estadounidense. Vamos a ampliar nuestras sanciones sobre la deuda soberana de Rusia. Ya hemos prohibido que instituciones financieras de Estados Unidos negocien en el mercado primario la deuda soberana de Rusia y ahora lo extendemos al mercado secundario. Estas prohibiciones le van a cortar al gobierno de Rusia una forma crucial de obtener capital para costear sus prioridades y esto va a incrementar el costo financiero futuro. También se privará a Rusia de acceso a importantes mercados e inversiones de Estados Unidos. Desde hoy se le impondrán sanciones a miembros de la élite rusa y sus familiares, quienes se benefician de sus conexiones con el Kremlin. Otros miembros de la élite están advertidos que se pueden tomar medidas contra ellos. Esto se suma a la orden ejecutiva de ayer del presidente prohibiendo nuevas inversiones y financiamiento con las dos regiones separatistas de Ucrania. Y como dijo el presidente que lo haríamos hoy, el Departamento de Defensa anunció que enviaríamos fuerzas adicionales al frente oriental de la OTAN para defender de cualquier agresión de Rusia contra nuestros aliados. También hemos dejado en claro que si Rusia invadía Ucrania, actuaríamos conjuntamente con Alemania para que el oleoducto Nord Stream 2 no siguiera adelante. Hoy el canciller Scholz anunció que el gobierno alemán suspendía indefinidamente ese oleoducto. Hemos consultado estrechamente con Alemania durante este proceso y damos la bienvenida a esa acción decisiva, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, para asegurar la estabilidad de los mercados energéticos del mundo. Estados Unidos y nuestros aliados y socios estamos integrados frente a la agresión de Rusia. Esta mañana la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron una serie de fuertes acciones complementarias. El perturbador discurso del presidente Putin de ayer y sus declaraciones de hoy dejan en claro que ante el mundo cómo ve la Ucrania, no como una nación soberana con derecho a integridad territorial e independencia, sino como una creación de Rusia y por lo tanto una entidad subordinada a Rusia. Es algo completamente falso que ignora la historia, el derecho internacional y las decenas de millones de patriotas ucranianos, ciudadanos de una nación libre e independiente. Ahora que lo hemos escuchado directamente del presidente Putin, esto confirma lo que venimos diciendo, que él no envió más de 150.000 efectivos a la frontera ucraniana para hacer ejercicios militares o para responder a amenazas de Ucrania o para ponerle fin a un genocidio ficticio. Su plan desde el comienzo fue invadir a Ucrania, controlar a Ucrania y a su pueblo, sofocar la democracia ucraniana, que es un claro contraste con su autocracia, y reintegrar Ucrania a Rusia. Por eso, esta es la mayor amenaza para la seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania está en peligro. El presidente Putin está violando flagrantemente las normas que han mantenido la paz en el mundo durante décadas.
Ayer, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada por Ucrania, Estados Unidos y muchos países condenaron los ataques de Rusia contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania como una violación del derecho internacional y el Acta de las Naciones Unidas. Esto destaca que el presidente Putin ha echado por tierra los acuerdos de Minsk, que se referían a la resolución pacífica de la situación en Donbass a través de la diplomacia. El mismo presidente Putin dijo que esto quedaba completamente invalidado. El renegar a estos compromisos es la demostración más reciente de la hipocresía de Rusia frente a los acuerdos que busca y que promete mantener. Rusia fabrica estas crisis y hemos insistido en que solamente acuerdos vinculantes pueden atender acuerdos de seguridad. Pero el acuerdo de Minsk se suma a una larga lista de acuerdos, muchos de ellos vinculantes, rotos por el presidente Putin. El acta final de Helsinki, donde todos los países signatarios prometen respetar la soberanía e integridad territoriales de otras naciones y evitar el uso de la fuerza. El acta de París, que establece la responsabilidad de los países de honrar estos compromisos. El Tratado de Armas Convencionales en Europa, que limita el despliegue de fuerzas militares en Europa. Los documentos de Viena, donde los documentos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y Rusia se comprometen a incrementar la transparencia y la predictibilidad de actividades militares. Y, por supuesto, el memorando en el que Rusia se compromete a respetar la soberanía e independencia de Ucrania y a no utilizar la fuerza contra Ucrania. En las últimas 24 horas solamente, con sus acciones hacia Ucrania, el presidente Putin ha violado todos estos acuerdos. Él está echando por tierra más de 30 años de difícil trabajo diplomático de Rusia y las naciones de Europa y de la región del Atlántico Norte para proteger la seguridad y la estabilidad por el bien de cientos de millones de nuestros ciudadanos. Cada vez que Rusia viola uno de estos acuerdos, no solamente pone en peligro a los países afectados directamente, sino a países de todo el mundo que se han hecho más seguros gracias al orden internacional. La semana pasada, yo accedí a reunirme con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el 24 de este mes, para discutir las preocupaciones de nuestros países sobre la seguridad en Europa, pero solamente si Rusia no invadía Ucrania. Ahora que la invasión ha comenzado y Rusia ha dejado en claro que rechaza la diplomacia, no tiene sentido proseguir con esa reunión. Hemos consultado con nuestros aliados y socios y están de acuerdo. Hoy le envié una carta al canciller Lavrov informándole de esto. Estados Unidos y yo seguimos personalmente comprometidos con la diplomacia para darle a la comunidad internacional confianza si hay seriedad para una desescalada y buscar una salida diplomática. Vamos a trabajar con nuestros aliados y socios en base a las acciones de Rusia y a la realidad en el terreno, pero no vamos a permitir que Rusia aduzca que está buscando la diplomacia cuando se va por la vía del conflicto y de la guerra. No hay duda de lo que está ocurriendo aquí. Hemos visto cómo Rusia ha movilizado fuerzas para la guerra a pesar de intensos esfuerzos de otros, incluyendo Estados Unidos, para abrir la puerta diplomática. Anticipamos sus mentiras en los días y horas por venir. Habrá otras medidas de Rusia que tendrán repercusiones inmediatas, además de las sanciones anunciadas hoy. Seguimos al lado de nuestros aliados y socios apoyando a Ucrania frente a las amenazas de Rusia, con valentía y fortaleza. Y vamos a seguir defendiendo las leyes internacionales y el derecho internacional que defienden a los países de situaciones como las que Rusia está infligiéndole a Ucrania. Le agradezco al secretario Blinken por recibirme hoy en Washington. Este es nuestro tercer o cuarto encuentro en 4 días y esto refleja la dinámica y la calidad de nuestra relación y el sentido de urgencia de esta crisis. Nos reunimos en un momento muy tenso y difícil para Ucrania, para Estados Unidos y el mundo. Estamos en una encrucijada crucial para Europa, para la paz en Europa y para la seguridad y la paz internacionales. La agresión de Rusia ha llevado al mundo
al borde de la más reciente catástrofe y más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Ayer el presidente Putin reconoció dos secciones del territorio ucraniano como entidades independientes. Ucrania nunca ha reconocido ni va a reconocer este absurdo, ni el resto del mundo tampoco. De hecho, lo que reconoce Putin no son las repúblicas de Donetsk. Él reconoce su responsabilidad directa por la guerra contra Ucrania, un conflicto injustificado y no provocado contra una nación soberana de Europa que Rusia ahora está intensificando. El presidente Putin mató los acuerdos de Minsk y, en un sentido más amplio, ha atacado al orden mundial. Huelga decir que las acciones de Rusia son una violación del derecho internacional y un acto de agresión contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Por lo tanto, Ucrania cree firmemente que este es el momento de las sanciones, y en este contexto recibimos con beneplácito el anuncio de sanciones que hiciera el presidente Biden. El mundo debe responder con todo su poderío económico para sancionar a Rusia por los crímenes cometidos y para evitar los crímenes que piensa cometer. Hay que golpear a la economía de Rusia ahora y con fuerza. Reconozco los enormes esfuerzos de la diplomacia estadounidense encabezados por Tony para movilizar aliados y socios para frenar a Rusia. El mundo entero está hoy en día al lado de Ucrania y con razón. Esto es más que un conflicto por tierra ucraniana y la gente que vive allí. Lo único que ha frenado a Putin es nuestra unidad y determinación, y podemos hacerlo. Ucrania sigue interactuando con Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN en los esfuerzos diplomáticos por aminorar las tensiones. Sin embargo, también estamos listos para cualquier posible acontecimiento. Hoy conversamos con el secretario Blinken sobre las medidas para proteger a Ucrania y nuestra resistencia multidimensional. Una propuesta que planteamos hoy fuera de diseñar un programa similar a el que se estableció durante la Segunda Guerra Mundial para apoyar los esfuerzos aliados en Europa Oriental. Este programa ayudaría a garantizar la sustentabilidad, mejoraría la eficiencia y fortalecería la capacidad de Ucrania para defenderse. El último punto que quiero mencionar hoy es que hablamos de algunas ideas específicas y apreciamos medidas concretas de Estados Unidos. Hemos recibido propuestas de algunos países para condenar el comportamiento de Rusia, para condenar, pero sin acciones ulteriores. Y debo decir que la condena es importante, pero lo que cuenta en este momento son las acciones. Y estoy agradecido de nuestros aliados estratégicos en Estados Unidos por su inquebrantable apoyo, incluyendo en el área militar, económica y política, la asistencia diplomática brindada a Ucrania. El pueblo ucraniano ciertamente va a recordar que Estados Unidos estuvo del lado de Ucrania en este momento decisivo de la historia. Gracias. Vamos a preguntas, 2 de cada delegación. Señor secretario, el presidente Biden dijo hace 3 días que si Rusia invadía, habrían optado por la guerra cerrando la puerta de la diplomacia. Usted parece dejar la puerta abierta a pesar de identificar las acciones de Rusia como una invasión. Aunque ha cancelado su reunión con el ministro Lavrov, ¿puede usted decirnos qué circunstancias justificarían un diálogo en este momento más allá de una retirada o negociaciones sobre Donbass? Y si me permite, el presidente Putin también dijo hoy que
todo estaba supeditado a que Kiev se comprometiera a no buscar ingreso a la OTAN. Eso parece ser que no es un punto de partida. ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Señor secretario, el gobierno de Ucrania tiene planes de evacuar ciudades en los próximos días, considerando lo que se ha visto en Donbass y, segundo Estados Unidos le ha informado a la ONU de información creíble que muestra que Moscú tiene una lista de ucranianos que serían matados o enviados a campos de concentración. ¿Algunas medidas que hayan tomado al respecto? Gracias. Primero, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ya ha comenzado, significa claramente que la idea de tener una reunión esta semana con el ministro de Exteriores, Lavrov, para buscar vías diplomáticas, algo rechazado por Rusia, no tiene sentido. Pero, dicho esto, en tanto y en cuanto haya la posibilidad de evitar una situación aún peor, un asalto masivo contra Ucrania, incluyendo su capital, lo que tendría un costo terrible en el pueblo ucraniano, siempre optaremos por eso. Somos socios, seguimos dispuestos a buscar la vía diplomática, pero Rusia tiene que demostrar seriedad. No lo ha hecho en los últimos días. Teníamos planes para reunirnos esta semana, pero dejamos en claro que en el contexto de una invasión de Rusia, la reunión no procedería. Si la posición de Rusia cambia, yo sigo dispuesto a dialogar. Respecto a lo que dijo el presidente Putin sobre la OTAN y la política de puertas abiertas, está muy claro, por lo que hemos visto en las últimas 24 horas, que el punto nunca ha sido aquí la relación de Ucrania y la OTAN. Lo que el presidente Putin ha dejado en claro que lo que busca es el sometimiento total de Ucrania a Rusia. Lo que él busca es reconstituir el imperio ruso o su esfera de influencia o la total neutralidad de los países vecinos de Rusia. Así que el tema de Ucrania y la OTAN ha sido un subterfugio para enmascarar la realidad de la situación. La idea del presidente Putin de que Ucrania no es una nación soberana y no tiene derecho a existir salvo como parte de Rusia, algo que rechazamos directamente igual que todos los ucranianos. Yo reitero lo que acaba de decir el secretario sobre la OTAN. Esta es una decisión del pueblo ucraniano que se debe decidir solamente entre Ucrania y la OTAN. Para Putin, el tema de la OTAN es simplemente una excusa. Aún si no hiciéramos nada, el presidente Putin buscaría una razón para acusarnos de algo. En cuanto a los planes de bloquear ciudades, no tenemos esos planes. El plan A es utilizar todas las herramientas de la diplomacia para disuadir a Rusia de una escalada mayor. Y si eso no funciona, el plan B es luchar por cada pulgada de nuestra tierra, en cada ciudad y en cada pueblo. Luchar hasta la victoria. Y en cuanto a la lista de exterminio, no hemos recibido nada oficial, pero no excluiría la existencia de dicha lista. En su perspectiva, secretario, ¿el memorando de Budapest está vivo o muerto? ¿Y Estados Unidos reconoce alguna obligación legal bajo el mismo? Y el ministro Kleber,
¿Qué espera usted de parte de los aliados en el Acuerdo de Budapest? Rusia comenzó a quebrantar el Memorando de Budapest en 2014, cuando se anexó a Crimea y fue a Donbass, apoyando a los separatistas en la región. Lo que hemos visto en las últimas 24 horas es un mayor repudio de Budapest por parte de Rusia. De nuestra parte, hemos trabajado muy duro durante muchos años, y especialmente en el último año, para hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania, defender su integridad territorial, soberanía e independencia, con asistencia de seguridad. En el último año, solo, más que nunca antes, asistencia humanitaria, asistencia financiera. Hace unos 10 días aprobamos garantías crediticias por más de $1.000 millones para Ucrania. Y hemos encabezado los esfuerzos internacionales para buscar apoyo para Ucrania en esta hora de necesidad. Así que estamos unidos en ese apoyo expresado en el Memorando de Budapest, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar la independencia y la seguridad de Ucrania. El Memorando de Budapest no es un tratado de defensa colectiva. La verdad es que nadie nos prometió luchar por nosotros si había un ataque. Ese no es el tema del Memorando de Budapest. Este documento se concluyó bajo la premisa de que, primero, los países que ofrecían garantías de seguridad a Ucrania no usarían la fuerza contra nosotros, y si eso ocurría, harían todo lo posible para ponerle fin. Este debería ser, pues, el tema de las consultas que ha iniciado Ucrania recientemente. Los países que pertenecen a este espacio geopolítico creado en el Memorando de Budapest deben unirse para llegar a un acuerdo sobre qué acciones específicas pueden adoptar para proteger a Ucrania. Entendemos que uno de los signatarios del Memorando de Budapest es Rusia, quien, como ha dicho el secretario Blinken, ha quebrantado todos los acuerdos y documentos internacionales posibles. Pero esto no le exime a otros países de sus responsabilidades de hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania. Ucrania es un país que está en un vacío de seguridad. Nuestras garantías de seguridad son nuestras Fuerzas Armadas y nuestra diplomacia. Estamos conscientes de eso, pero pensamos que las decisiones adoptadas en 1994, cuando se suscribió el Memorando de Budapest, se deben respetar, porque sacrificamos mucho para sintetizar, hicimos mucho para fortalecer la seguridad global, abandonando nuestro arsenal nuclear. Fue una enorme contribución y esperamos, en un marco de reciprocidad, una contribución equivalente por la seguridad de Ucrania. Señor ministro, se dice que lo que estamos viendo es una mini invasión, como un disuasivo de las sanciones de Estados Unidos. Por otra parte, el presidente Zelensky pedía sanciones severas antes de la invasión. Ahora esto ha ocurrido. ¿Está satisfecho con la forma en que Estados Unidos ha manejado esta situación? ¿Qué más quisiera ver usted de parte de la comunidad internacional para tratar de frenar más agresiones? Con todo lo ocurrido, secretario Blinken, ¿qué le hace pensar que se podrá disuadir a Rusia? ¿Le parece que es hora de cambiar de táctica? ¿Cree que la diplomacia ha fallado? Y segundo, ¿subestimaron a Putin? Primero que nada,
No hay nada como invasiones pequeñas, medianas o grandes. Una invasión es una invasión. Segundo, como dije antes, apreciamos las sanciones anunciadas hoy contra Rusia. Son específicas y fuertes. Debo decir que cuando supimos de la primera orden ejecutiva de establecer sanciones a actividades económicas con Donetsk y Lugansk, nos sorprendimos porque vimos cómo Rusia estaba manejando esta situación y cómo manejaba Rusia este reconocimiento. Lo vimos hoy. La estrategia de imponer sanciones escalonadas es algo que puede funcionar si se mantiene de manera sostenible. El presidente Putin debe ser privado de cualquier esperanza de que la presión ha llegado al máximo y no habrá sanción peor. La presión debe mantenerse y si esto requiere otras órdenes ejecutivas o sanciones, lo recibiremos con beneplácito. Debo reiterar que a pesar del terrible discurso del presidente Putin, donde él rechaza abiertamente la existencia del Estado ucraniano, todavía podemos frenarlo si actuamos de manera decidida y seguimos poniéndole presión. Estoy seguro de que él tiene ideas en su mente, pero él tiene que saber que las repercusiones de sus actos serán expeditas. El presidente Biden actuó en menos de 24 horas y esta pudiera ser la dinámica necesaria si Rusia continúa con su escalada. Y fue alentador escuchar algo que dijo el secretario. Si hay una escalada de Rusia, Estados Unidos y sus socios harán otro tanto. Este es el camino a seguir. Y sí pensamos que sería útil si algunas sanciones, no todas, pero algunas, si se hubieran adoptado como medidas preventivas en base a lo que hizo Rusia en el pasado. Pero esta pregunta ya queda en el pasado. Tenemos que enfocarnos en una estrategia diferente, la estrategia que he descrito. No hay mucho que añadir a lo que dijo mi amigo Dimitros, pero siempre hemos dicho que vamos por dos vías, la vía de la diplomacia y del diálogo para tratar de persuadir a Rusia para que no agreda a Ucrania y por otra parte la vía de la disuasión, de la defensa y de tener una respuesta que tenga consecuencias para Rusia. Rusia ha rechazado el diálogo, ha optado por la agresión y como consecuencia hemos comenzado a responder con estas severas consecuencias de las que advertimos. Hoy que ha comenzado la invasión de Ucrania, hemos comenzado a actuar y seguiremos actuando. Las sanciones que hemos anunciado van mucho más allá de lo que hicimos en 2014. Sanciones a las dos principales entidades financieras de Rusia. Estas entidades manejan más de 80.000 millones de dólares en activos. Son vitales para las Fuerzas Armadas de Rusia y para el Kremlin. Tenemos sanciones contra la deuda soberana de Rusia, privando al gobierno ruso de financiamiento en Occidente. Sanciones a la élite y a sus familiares y, como hemos dicho todo el tiempo, las acciones de Alemania sobre Nord Stream 2. Y para reiterar lo que puntualizó Dimitros, dejamos en claro hoy que si Rusia continúa con la escalada, nosotros también lo haremos.
Y no se trata solo de las sanciones y otras medidas. Como hemos dejado en claro, se trata de reforzar el flanco oriental de la OTAN y de seguir brindando apoyo a Ucrania en todas las dimensiones de seguridad, diplomacia, política, economía y el aspecto humanitario. Todo eso. A fin de cuentas, el presidente Putin va a tomar las decisiones que vaya a tomar. Podemos hacer todo lo posible para tratar de influir, pero como hemos dicho todo el tiempo, sean cuales sean sus decisiones, estamos preparados para actuar en plena coordinación con nuestros aliados y socios. Nosotros nunca lo hemos subestimado. Nosotros expusimos ante el mundo su estrategia que está siguiendo ahora. Cuando el presidente habló de esto, cuando yo hablé en la ONU hace una semana, es exactamente lo que estamos viendo. Así que teníamos muy claro cuál era la posición del presidente Putin desde el comienzo. Señor Blinken, sobre el formato de Normandía, después de lo ocurrido en Ucrania anoche, pareciera que esto no va a funcionar y debería ser reemplazado. Y segundo, si las tropas rusas siguen avanzando o hay ataques de artillería contra el territorio de Ucrania, ¿qué haría Estados Unidos? Gracias. Respecto al formato de Normandía, creo que esa pregunta más bien hay que dirigírsela al presidente Putin, vis-a-vis las acciones de su parte. Él ha rechazado y echado por tierra los acuerdos de Minsk. Así que si Rusia tiene el interés serio de resolver este conflicto que han creado en Donbass, en función al acuerdo que firmaron, el acuerdo de Minsk, sus acciones van en sentido totalmente opuesto. Nosotros apoyamos el formato de Normandía todo el tiempo con Francia, Alemania, Ucrania y Rusia para poner en práctica los acuerdos. Y durante todo este tiempo Ucrania ha trabajado muy duro para que se concrete, pero Rusia ha hecho todo lo contrario. Y es lo que hemos visto en las últimas 24 horas. Este parece ser el rechazo final de parte de Rusia, pero tendrían que preguntárselo al presidente Putin. Respecto a qué viene de aquí en más, como hemos dicho todo el tiempo, si Rusia mantiene su agresión contra Ucrania, enfrentará consecuencias masivas, no solamente de Estados Unidos, sino también de todos nuestros aliados y socios. Esto lo dijo el G7, lo dijo la Unión Europea y la OTAN. Y esto incluye lo que fue nuestro punto de partida hoy, sanciones sumamente fuertes, con un muy alto costo para Rusia, el refuerzo de la OTAN y la defensa de nuestros aliados en la OTAN, y esto incluye asistencia adicional para Ucrania en todas las áreas: seguridad, diplomacia, el aspecto político, el aspecto humanitario y económico. Y reitero lo que dije, si hay una escalada por parte de Rusia, también la habrá de parte nuestra. Gracias. Thank you, everyone. Thank you.